Bienvenidos a Animate, el podcast en español de Free Thinkers of the World, conducido por Mariano Descalzi y quien les habla, Euge Moltó. El siguiente episodio contiene temáticas y lenguaje adulto, por lo que se recomienda discreción. Hola, bienvenidos a Animate, yo soy Euge y estoy con mi co-host. Hola, yo soy Mariano. Y hoy nos acompañan Raquel y Sergio. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ¿Bien? les va? Muy ¿Cómo les bien, va? ¿Bien? bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Raquel Meljín estuvo a cargo de la oficina de ceremonial del Ministerio de Economía, acompañando a más de 15 ministros en sus funciones. Sergio Grillo trabajó en ceremonial desde el año 79. Su excelencia lo hizo llegar a director de ceremonial de la Presidencia de la Nación Argentina. Ambos quieren dejar su experiencia y amor por esta labor a disposición de las personas. Bienvenidos, muchas gracias por estar en Animate. Muchas gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Bueno, es un honor contar con ustedes y ceremonial y protocolo es algo que hoy en día quizás no se habla tanto, que es algo más que se lo entiende o que en el imaginario uno piensa, uy, Eugenia de Chikov, que es un personaje que hacía ceremonial y protocolo, que te decía cómo poner los tenedores. Me parece un tema súper interesante que nos cuenten por qué ceremonial y protocolo y cómo surgió este nuevo proyecto que ustedes están armando juntos. Raquel. Para hacer nuestro trabajo, que es un trabajo absolutamente de servicio, el trabajo de ceremonial y protocolo, porque uno realmente se dedica a organizar toda la parte institucional, imagen y demás, para la persona en la que está trabajando, su agenda. Entonces, después de tantos años de trabajo y recorrido, dijimos, esto lo tenemos que transferir, esto lo tenemos que dejar. Digamos, quizás ahora se usen algunas cosas menos que otras, pero la organización, la logística, el poner cada uno en su lugar, esto hace, la cortesía, el respeto, esto contribuye a las relaciones humanas, y además, no solo contribuye a las relaciones humanas, sino mejora las negociaciones de Estado entre Estado, digamos. Entonces, no podemos mirar para otro lado y decir que es algo pasado de moda. Cuando nace con el hombre mismo. Sí, en realidad hay cosas que cambiaron porque se desacartonó un poco, en el sentido de que, podemos decir que no usan tanta corbata y que a veces no hay un locutor y la cosa es mucho más light, pero como dice Raquel, las cosas hay que organizarlas igual, y el ceremonial está en el día a día, en nuestra agenda, cuando tenemos una agenda en el celular o en una agenda escrita en una época. Eso es ceremonial y protocolo. Sí, yo tomé una cita que vi en su canal de YouTube, que después se los vamos a dejar, donde Sergio, vos decías, el ceremonial es una forma de vida, la eficacia es un imperativo, pero para la persona de ceremonial tiene que ser una costumbre. Eso se logra con el orden. Es orden entonces también. Sí, totalmente. O sea, ceremonial, viste, cuando decimos que es el arte de lo imposible, ¿por qué? Porque a veces hay imprevistos y hace que tengamos que improvisar. Todo eso que parecen tres palabritas tan sencillas, hay que llevarlas a cabo. Y sobre todo, ahora nosotros estamos charlando y arreglando, pero cuando haces un acto, yo siempre digo, me enojaba con algunas otras áreas, porque en el trabajo nuestro el error está en el momento. No hay un después, ¿no? Ahora lo arreglo, ahora lo cambio. Nada. Y además no hay posibilidad de explicación cuando hay un error. Claro. ¿No? Y cuando hay un error nuestro que trasciende al Estado, por ejemplo, en nuestro caso. Sí. ¿No? Es decir, cuando nuestros errores se ven, es que ya es un papelón. Sí, tal Claro, cual. estamos hablando de protocolos, o sea, ustedes tienen experiencia en actos públicos, en actos entre estados, entre mandatarios, y me imagino que también son una señal de respeto hacia el otro, ¿no? Claro, digamos, cuando uno trabaja en un lugar así, uno no puede contar las cosas que suceden. Claro. Algunas se pueden contar, pero no todas.
uno tiene el privilegio. Yo después que dejé de estar en economía, comprendí que era tener el privilegio de ver a todos los actores argentinos en primera persona, y desde un lugar donde ellos no me ven. Entonces uno los puede ver desde lo humano, y uno cambia la mirada de todo, ¿no? Claro, son personas, o sea, Claro. son compañeros de trabajo de alguna manera, Sí, entre ellos. sí. Y nos quieren contar cómo llegaste, Raquel, al Ministerio de Economía, cómo llegaste, Sergio, a Presidencia de la Nación. O sea, Sergio, trabajabas en Casa Rosada. Sí, sí, en realidad yo empecé porque un amigo de mi papá trabajaba en gobierno, entonces mi papá siempre le decía, llévatelo a trabajar con vos. Bueno, y empecé, en ese momento yo no era cadete porque existía el servicio militar, entonces los cadetes eran los conscriptos. Pero empecé de abajo aprendiendo y bueno, y una cosa que me gustó mucho, me gustó y yo en ese momento era muy ordenado, muy previsor, bueno, y me encantó, fui aprendiendo ahí, no fui a una universidad, fui aprendiendo en los actos, viajando y mirando, observando, que es muy importante, observar y ver, y bueno, y después criterio, sentido común, y bueno, sin querer te vas profesionalizando de tanto trabajar y de tanto hacer cosas, vas aprendiendo, ¿no? Así empecé, no sé si ahora me estoy olvidando de algo, pero fue más o menos. ¿En qué presidencia o más o menos en qué año, si se puede preguntar, empezaste? Mirá, yo empecé en el año 79, que mirá, todavía estaba la Junta Militar. Después Videla, que integraba la Junta, fue presidente, y de ahí para adelante, hasta que me retiré en el segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Hasta ahí, o sea, viví todas las presidencias consecutivas hasta ese momento, que fueron unas cuantas. Algunas duraron más que otras, pero. O sea que cada presidencia que cambiaba respetaban el equipo, respetaban la gente que seguía, ¿no? Como que había un... Mira, a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que yo empecé de abajo y llegué a director ya en la segunda parte de Menem, pero lo que ocurrió conmigo fue que de tanto estar, los que iban viniendo, es como que me iban conociendo con otros cargos, ¿viste? Qué sé yo, de la Rúa era jefe de gobierno y venía a gobierno a ver al presidente. Cuando asumió Duhalde era gobernador de Buenos Aires, cuando Menem era presidente. Y bueno, y así me fueron dejando. En realidad mi cargo era político, se llamaba extraescalafonario. O sea, cada presidente, en realidad, traen a su secretario privado, su secretario adjunto, su director de audiencias, su director de ceremonial, su vocero, su jefe de prensa, en fin, asesores, bueno. Y yo realmente fui una cosa distinta, ¿no? Porque en general son cargos que siempre los cubre el presidente que viene, trae una persona de su confianza. Pero a mí me venían conociendo y me fueron dejando. Bueno, también vivimos circunstancias donde en algunas ocasiones los presidentes subían y sabían si iban a estar un día o un año o 10 años, ¿no? Pero sí. Eso es para escribir un libro, creo, porque el Y hecho andamos en eso. el hecho que pudiste llevarte bien con partidos y tan diferentes, inclusive la época militar, después la parte peronista, la parte radical, y ahora hay una división tan fuerte que justamente habría que aprender de alguien que puede más o menos llevarse bien. Y hablamos de respeto, hablamos de discreción, por ahí pasa por ahí la cosa, un poco, ¿no? Exactamente, sí, tenés totalmente razón. Es un tema para hablarlo largo y tendido, Sí. pero es verdad. Vos fijate que yo empecé con un gobierno militar y cuando vino el gobierno radical de Alfonsín, tardamos 3 días en ponernos de acuerdo. Y a la semana ya nos conocían y ya, bueno, era así, ¿viste? No. Y lo mismo cuando después vino Menem.
qué sé yo, me acuerdo que cuando vino Menem, algunos decían, no, este es radical, pero al poco tiempo, viste, la cosa se fue. No sé, Raquel, cómo viviste vos también, porque también ahí tuviste cambios, ¿no? Sí, sí. Yo entré al Ministerio de Economía cuando tenía 19 años y entré cuando vos podías entrar al ministerio cuando se jubilaba alguien, es decir, no se podía crecer la planta. Ajá. Tenías un mes con esa persona que te enseñaba el trabajo, que dejaba. Sí, otra historia, digamos, ¿no? Y entré con la máquina de escribir. Sí. Ahora, Me acuerdo es que, más livianito, trajo el celular, ¿no? y me acuerdo que Broderson, que vino en ese momento del tiempo, trajo el fax. Entonces cuando trae el fax, no podíamos creer que pasábamos un papel y llegaba a Japón, era como, wow. Sí, yo me Y no acuerdo. estamos hablando de tanto tiempo atrás tampoco, ¿no? Sí. Y Sí. bueno, y yo trabajé de secretaria hasta que me unía al equipo de ceremonial del ministerio. El ministerio fue siempre un ministerio, el Ministerio de Economía siempre fue un ministerio de excelencia y se respetaba mucho a lo que eran los funcionarios de carrera, ¿sí? Sí. Y ahí radicó su excelencia, en realidad, por respetar a los funcionarios de carrera. Y políticamente, los ministros traían generalmente su círculo, ¿no? Y los políticos, pero después no sacaban a los funcionarios de carrera. Esto pasó después, más adelante, no es mi tema, digamos. Y bueno, yo entré en ceremonial y crecí, porque soy una persona como que tengo el tema de la anticipación, la previsión, el orden y buscar el camino más corto para llegar, el dato, ¿no? La dedicación y el estar hicieron que pudiera hacer una carrera dentro del Estado y eso me hizo sentir muy bien, muy feliz, porque pude crecer ahí adentro, ¿no? Sí. Wow, la verdad hicieron una carrera los dos Sí. impresionante y es hermoso que ahora tengan este proyecto. Sí. Y antes hablábamos del respeto, ¿no? De cómo el ceremonial es una señal, por ejemplo, a veces son actos que son dentro del Ministerio de Economía para Argentina, pero a veces puede pasar que sean internacionales. Me imagino que también estuvieron en esa situación, recibiendo personalidades, mandatarios. Sí. Todo el tiempo. Sí. ¿Se nota, o sea, ustedes como equipo les pasaba que se notaba cuando del otro lado no se respetaba tanto el protocolo, cuando tenían un equipo de protocolo que no, sin dar nombres, si no quieren, pero No, cuando por ahí se notaba que no era algo que a ese equipo le interese tanto respetar, o que no le prestaban tanta atención al detalle, o que eran más rebeldes? Mira, en realidad, el problema somos nosotros. claro, en realidad los que vienen de afuera son sumamente protocolares y vienen antes y te preguntan y bueno, y se acomodan a nuestros usos y costumbres, pero en realidad es como la nota la damos más fácil nosotros que los que vienen de afuera. Los que vienen de afuera tienen muy claro, ¿viste? Cómo es el protocolo y qué es lo que tienen que cumplir. La mayoría, algunos países latinos por ahí no tanto, pero en general cumplen el protocolo, cumplen el protocolo. Nosotros siempre es como que, a ver cómo decirlo, si cuando íbamos a una cumbre donde iban muchos presidentes, por lo general se instala un sistema antes que se dice, bueno, el presidente más 5. ¿Por qué? Para que todos los países tengan la misma cantidad, porque si no, ¿cómo hacés para organizar habitaciones, autos? Bueno, un montón de cosas, lugares para sentarse. Y nosotros, si eran presidente más 5, éramos 6. Y si eran más 10, éramos 12. Y si éramos 20, éramos 25. Siempre Pero bueno, más, sí. pero sí, es un poco nuestro estilo, ¿viste? Es un poco nuestro estilo. Pero bueno, eso no habla ni bien ni mal. Somos por ahí desprolijos, pero bueno, eran así las cosas. Hay hubo casos que son más prolijos que otros, esto es real, ¿no? Claro. Hay algunos que son más prolijos que otros. Sí. En general, digamos, los presidentes o los ministros llegan y uno trata como de ir armando el camino, y algunos son más, digamos, algunos cumplen más y se dan cuenta de la importancia del horario, de respetar y demás, y otros menos, depende de la calidad de cada uno, ¿no?
qué sé yo. Y de todas formas, todos deberían recordar que son figuras públicas y que no se juega el nombre de ellos, sino se juega el nombre del país. Y en ese caso, si lo tuviesen presente, quizás cumplirían mejor con las normas, ¿no? O lo que se indica. Sergio, y bueno, vos Raquel también, en 2001 ustedes estaban trabajando para el Estado. Sí. En 2001 hubo una crisis muy fuerte, cuento porque nos siguen de varios países latinoamericanos, y en Argentina hubo una crisis socioeconómica muy fuerte, y en una semana hubieron 5 presidentes. ¿Fueron? Claro, cinco. ¿Esta semana qué fue? ¿Qué fue? Como una maratón para usted. Una locura porque se fue de la Rúa de la noche a la mañana y bueno, y ahí se hizo una asamblea legislativa extraordinaria y quedó durante 2 días, quedó Ramón Puerta y asumió Rodríguez Sá, que lo eligió el Congreso de la Nación en una asamblea. Bueno, Rodríguez Sá estuvo unos 9 días, 8 o 9 días. Bueno, por distintas circunstancias se renunció, que es un tema que lo podemos hablar en algún momento, pero renunció, y entonces Puerta, que era en ese momento era el presidente del Senado, o el vicepresidente, también lo acompañó, renunció también. Entonces quedó Camaño. Camaño era el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, la sucesión del mando en Argentina es presidente, vicepresidente, presidente del Senado, provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte de Justicia, y así sigue. Pero bueno, en este caso Puerta era el presidente del Senado, se fue también, quedó el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y ahí también en otra asamblea extraordinaria es donde lo eligen a Duhalde. Pero bueno, en ese momento hubo 5 presidentes, ¿no? En la realidad de la Rúa, 2 días Puerta, 9 días Camaño, 9 días Adolfo Rodríguez Sá, 2 días Camaño, y después arrancó Duhalde. ¿Sí? No sé si no son más, pero bueno, así fue la... Sí, fue una cosa muy dura. En estos días no durmieron muy bien, ¿no? No, fue una cosa Un estrés. tremenda porque, bueno, Rodríguez Sá, que estuvo muy poco tiempo, quiso hacer muchas cosas. En su momento él se reunió con las madres de la Plaza de Mayo que no eran recibidas desde Alfonsín, por ejemplo. Recibió a los piqueteros que nunca habían sido recibidos en gobierno. Fuimos a la CGT, que hacía no sé cuánto que ningún presidente iba a la CGT. Bueno, en fin. ¿Cómo te acordás de todo? Sí, bueno, hace poco estuvimos trabajando Hace poco estuvimos trabajando con Raquel también, entonces me refrescaron bueno, algunas cosas, pero no, es inolvidable. Además, yo la noche del 31 estábamos en gobierno con Camaño y eran las 10 de la noche, entonces le digo, presidente, mañana ¿a qué hora comenzamos? A las 8. Sí. Escuchame, era el 31 de la noche. Bueno, y al otro día a las 8 yo estaba ahí, 8:15 llegó Camaño, ¿no? Tremendo. Bueno, mucho tiempo después volvimos a charlar y yo le pregunté, le digo, presidente, dígame una cosa. En realidad se estila, cuando vos vas dejando el cargo, se estila que te llamen por el último cargo de mayor jerarquía que tuviste, ¿viste? O sea, si te encontraras ahora con un ministro de Economía, le vas a decir ministro, como un exministro. O presidente, es lo que se estila en realidad. Entonces le pregunté, ¿por qué nos quedamos hasta las 10 de la noche? El otro día usted vino a las 8. Y no, porque te puedo decir ahora que habían fuertes rumores que querían tomar la Casa de Gobierno, y bueno, entonces no nos fuimos hasta que nos quedamos tranquilos que estaba eso de alguna manera desactivado o que las cosas estaban más tranquilas, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí, momentos de mucho caos. Por ahí cuando entró, me acuerdo cuando entró Duhalde, como que la cosa se empezó a tranquilizar y realmente permitió que después hubo elecciones y esa fue una buena etapa del país, con estabilidad, crecimiento. Sí. Y por suerte no se previno de entrar por ahí, que vuelvan, bueno, no voy a entrar mucho en política, es más el ángulo o la visión que tuvieron ustedes desde adentro y cómo se adaptaban a los diferentes gobiernos y todo eso me fascina.
Cuéntenos de su proyecto, cuáles son los objetivos, qué hay en marcha. ¿Un libro? Ya recomendó Mariano. Sí, Sí, sí. por favor. Estamos en eso, estamos en la elaboración. En realidad no va a ser un libro, van a ser dos. Uno que tiene que ver con un manual, ¿no? Sí, Un manual práctico, porque en general los manuales son como sí, sí. como un manual práctico, algo práctico. Necesito hacer tal cosa, vamos al manual que ahí me lo dicen, tanto sea en internet o en papel, digamos, ¿no? ¿Cómo O se sea, pasa la firma? No hay un manual, no hay un manual. Sí, hay manuales. Ahí hay algún Nosotros manual. como desde la práctica, Ah, ok. por eso queremos hacer ese manual práctico, lo estamos haciendo para como nuestro legado ahí, digamos. Sí, dejar algo. Yo siempre quise dejar algo. Y después el de anécdotas, que ahí vendrán algunas anécdotas, pero a modo de ejemplo, digamos, sí. ¿no? Y después vendrán todas las anécdotas que pinta, va a ser como una pintada de nuestra idiosincrasia, digamos, ¿no? Como porque de un lado del otro somos todos más o menos iguales siempre. ¿En qué sentido son todos iguales? Son más o menos todos iguales en el sentido que son seres humanos, Sergio me mira, Sí, sí. a ver qué vamos a decir, que son todos seres humanos, que para llegar a una situación de poder tienen que ser personas muy ambiciosas, digamos, hay como una determinada emocionalidad, podemos decir, o determinadas cualidades que los tienen todos. Bueno, podés llegar y mantener una vida de 24 horas, dedicarte a la política si no tenés una determinada personalidad. Sí. Porque hay gente que en un momento quiere descansar. Una persona que se dedica a la política son las 24 horas de todo el año, porque todo el tiempo tiene que estar negociando, tejiendo, digamos, para la próxima elección. Entonces, digamos, tenés que tener una determinada personalidad. Por eso digo que en el fondo hay algo en común. Después las ideas son por separado, pero en la personalidad hay algo en común. Ajá, claro. Y eso es lo que ustedes saben manejar, me imagino, con la experiencia, que sabían manejar la diferencia de egos o de personalidades, cómo, ¿no? Para seguir con una trayectoria tan larga, me imagino, ¿no? Los personajes han sido muy distintos. Sí, sí, muy distintos en la forma de trabajar también. Había presidentes que trabajaban toda la semana en la Casa de Gobierno, que eso, Alfonsín trabajaba en la Casa de Gobierno, Menem trabajaba 2 o 3 días por semana en Olivos, de la Rúa no, en Gobierno, pero... Y alternaban, que eso, Menem, por ejemplo, trabajaba muchas horas, pero por ahí cortaba y iba a jugar al golf, y después volvía a las 6 de la tarde y estaba hasta las 10 de la noche, ¿no? Claro, sí. Inclusive en algún partido de gol también iba con algún ministro o algún empresario y trabajaban, desde ahí mandaban órdenes, nosotros lo acompañábamos y a veces me hacían agendar un acto que arreglaban en ese momento. Pero bueno, eran distintas formas, porque algunas veces escuchábamos también críticas, y no, pero están todo el día en Olivos, están todo el día. Son formas de trabajar, son formas y distintos horarios, qué sé yo, porque después iban a la casa, como dice Raquel. Yo creo que nunca dejaba de ser presidente. No. Que eso, Dualde era una persona que a las 9, 10 de la noche se iba a su casa. Pero después yo creo que seguía trabajando, porque al otro día después, o llamaba esa misma noche, me llamaba el secretario que habían agregado cosas para hacer o para arreglar. Y es un poco... ¿A ustedes los llamaban a veces a la noche, muy tarde, Sí, a la casa, vénganse o listo esto para mañana? Siempre estaban, también ustedes estaban 24 horas disponibles. No, además en una época donde no había tanta comunicación. Yo me acuerdo que me llamaban 3 de la mañana, hola, Grillo, se murió el diputado Rodríguez de Salta. Tú ni cortaban. Vos despertándote diciendo ¿qué? ¿Hola? No, ¿Qué? escúchame, en esa época tenía que llamar a Casa de Gobierno. En esa época había línea directa con todas las provincias. El presidente tenía una línea directa con todas las provincias. Entonces, llamaba yo a Salta. Encontrar a alguien en Salta que me diga cómo llamaba a la persona que murió, si lo velaban, si no lo velaban, si recibía flores, si no recibía flores. Sí. Y como eso también un domingo, si cumpleaños fulano de tal, a comprar un regalo.
Ahora es todo fácil porque hay 24 horas y vos levantás un teléfono o te metés en Google, en fin. Sí. Pero en esa época, que la habrá vivido Raquel también, Sí. era un trabajo, bueno, por eso digo, yo todavía duermo con el celular prendido, no sé para qué, porque ahora, Ahora te llamo yo. ahora me llama Raquel, sí, es inquieta, porque trabaja. Pero sí, ceremonial, yo siempre digo que ceremonial, cuando uno dice, ¿qué es lo que hacían? Digo, mira, menos prensa y seguridad hacíamos todo. Sí. Sí. Porque tenés que, hoy me estaba acordando, le contaba a Raquel, me estaba acordando, una vez estábamos en Gendarmería con Raúl Alfonsín, presidente. Entonces nosotros siempre vamos, se hace una previa una semana antes, se coordina medianamente la cuestión y después vas 2 días antes o un día antes y después vas media hora, 1 hora o 2 horas antes que llegue la persona, el funcionario, el presidente o el ministro. Y estamos caminando con el comandante de Gendarmería, que era un tipo muy puntilloso y que quería ver todo lo que habíamos preparado. Y me dice, ¿cuánto mide Alfonsín? De Gendarmería, y me hace así. Y yo me quedé. Y se para el tipo y me dice, ¿cómo? ¿Ustedes se enamoran, no? Sí. ¿Y no sabe cuánto mide Alfonsín, el presidente? No. Entonces le digo, mire, tiene mi altura. Debe ser 1 centímetro más bajo, 1 más alto. Pero, bueno, a partir de ahí, hasta tenemos que tener medianamente en cuenta la altura, porque cuando van a hablar desde un podio o desde un micrófono que es una caña, ustedes lo ven en la tele, que no saben cómo acomodarlo, que se le cae el micrófono, que se corre. Son pavadas, pero tenemos que estar en todos los detalles del vaso de agua cuando van a hablar, en los vocativos del discurso. ¿El peso también o no? Ya, el peso no. No, el peso no, pero también tenemos que saber qué come. Sí, que come, Saber sí. qué come, porque por ahí vamos a una comida y no puede comer tal cosa. Alergias, claro. No, mira, Digamos, esto es para hacer 5 programas de estos. El tema es que nosotros somos como los ojos, la mirada, los pasos, hacemos todo previamente, ¿sí? Y ellos llegan de acuerdo a las indicaciones, al mensaje político que se quiere dar, ¿no? Que bueno, uno ya con el ejercicio te vas dando cuenta, pero entonces ellos llegan, vos, los que saluden, es decir, van haciendo, tienen el circuito armado, no hay nada, absolutamente nada espontáneo. Y además es un trabajo que tiene muchísima metodología. Sí, sí. Es decir, no hay manera de poder hacer 7 actos en un día si vos no tenés una metodología, claro. y un procedimiento de trabajo y un orden. Entonces, tu cabeza termina ordenando todo de alguna manera, alfabético, por antigüedad, ¿entendés? Todo el tiempo tenés que ordenar, porque si no, no llegás a hacer todo lo que tenés que hacer. Sí, sí. Y un buen equipo, ¿no? Saber cómo entrenar, fundamental. cómo delegar, Sí. cómo confiar Delegar. en eso. Sí. ¿Tenías Sí, un sí. equipo de mucho tiempo también? Sí. Sí, así todo hay que controlar, ¿viste? No te podés confiar, o sea, hay que delegar, pero yo conocí a un director de la Cancillería, un diplomático, que me decía, lo cerramos con doble costura. Y a mí me quedó lo de doble costura, porque era verdad, ¿viste? Vos lo decís, está cerrado, sí, ya está, ya lo hablé. Pero habrán llevado lo que pedí, ¿me entendés? Doble costura. Seguimiento, sí. Este está con doble costura. Sí. Y sí, había que rechequearlo. Sí. Porque estamos ahí en la escena, ¿viste? Con un ministro, con un presidente o con... Y aparte en ese momento uno representa a esa persona, representa al país. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí está la responsabilidad, ¿no? Pero el procedimiento, y en realidad, es decir, el trabajo, yo lo organizaba bien general, se organiza por postas, ¿no? Vos estás acá, pasa el otro, y así. Y vos vas descansando en el otro. Ahora, si falla uno de todas las postas, se cae todo, zoom, como un dominó, ¿no? Sí. Por eso es interesante, porque es un trabajo cuyo resultado se ve en el momento. No hay más que el proceso se ve en el momento, si lo organizaste bien y lo organizaste mal. Claro. Digamos, se terminó ese y viene el otro y que se va a volver a estar en juego, digamos, ¿no? Yo lo decía, lo de seguridad. Si no matan al presidente, ¿qué es eso si estás trabajando bien vos?
¿Cómo decís? Y claro, estás ahí con en esa época había un handy, ¿no? Que era para comunicarse. Bueno, ahora están con el oído. ¿Qué sé yo? Está trabajando bien, porque cuando lo empujan le echan la culpa que hay mucha gente. ¿No? Sí, lo que pasa es que hay mucha gente. Pero yo, viste, la foto mía, truc salió y si está mal puesta la persona. Es un problema. Entonces yo le decía eso, ¿viste? Y había y ahora volviendo a la prensa, había un jefe de prensa, un presidente que me decía, yo trabajo para que lo insulten menos. Porque una vez se pregunta, y dice, al final, mira, este tipo está en prensa, ¿qué hace? Mira, entonces un día me dijo, pero escuchame una cosa, ¿vos te pensás que podemos manejar todo? Yo trato que lo insulten menos, pero que insultar van a insultar. Yo a la noche le digo, mira que mañana te van a insultar por este tema al presidente. Sí, sí, tal cual. Tal Muy cual. bueno. Es genial. Y Y ya nos estuvieron contando un poco cuando sale algo mal, también hablamos un poco de momentos súper tensos de la historia que ustedes acompañaron desde un rol súper importante, pero también está la parte linda. Este trabajo les permitió conocer a un montón de personas, seguramente. Les quería preguntar a ustedes personalmente, ¿quién fue la persona que más ilusión les hizo conocer esta profesión? No sé. No sé, a mí me emocionó mucho conocer a Sábato, por ejemplo. Me emocionó mucho conocer a Landru. Gente que por ahí uno tiene acceso desde gente que no son políticos, ¿no? Gente de algún, no sé, Máxima es un encanto de persona, Máxima es un ser humano increíble, absolutamente protocolar, porque acá hay otro tema, ¿no? Lo protocolar es rígido, es distante, y uno puede ser todo lo protocolar y cumplir con todas lo que demanda tu función, ¿sí? Tu función, porque depende de la función, es lo que va a demandar las reglas protocolares que vos vas a llevar adelante, y es absolutamente cercana. Es una combinación como perfecta, ¿no? Y el otro día justamente estábamos hablando en una reunión que tuvimos, que nos decían, todo ahora es informal. ¿Eso ya lo dije, no? Sí. No. Todo ahora es informal. Entonces vamos a un evento y todo el sitting es libre. Entonces yo les digo, aún esa informalidad está en un marco estructurado, es decir, no puede existir informalidad si no hay un orden para que exista esa informalidad. Sí. Sí. ¿No? O sea, en esa estructura podemos ser informales, podemos ser formales, pero la estructura tiene que estar para manejarnos allá adentro. Interesante. ¿No? Sí. Muy Sí. interesante, sí. No sé si les tocó conocer a algunos presidentes que Sí. eran más cálidos, que eran más de Sí, inspirar. yo cuando hablaban de personajes me vino a la mente el Papa, que yo lo conocí circunstancialmente cuando vino en el 82 por Malvinas, pero después tuve la suerte de ir al Vaticano en una audiencia con el presidente Menem, después con Dualde, que ya estaba más viejito, y eso me conmovió. La verdad que lo del Papa me conmovió. Juan Pablo. Juan Pablo, sí. Tremendo. Y después, bueno, qué sé yo, Gaddafi me llamó la atención, con esos ojos que tenía y tenía como una citara acá, como una vestido con su vestimenta típica, pero sí, los personajes, pero bueno, no sé, se me vienen un montón a la mente. Pero, eran muchos, ¿no? Sí, ¿eh? muchísimos. Castro, por ejemplo, como dice Raquel, Castro, por ejemplo, cuando fuimos a Cuba, nunca vi la prensa tan desesperada por entrevistarlo. Se subían un periodista arriba de otro para poder sacar una foto. No, una locura, una locura. Y bueno, también me impresionó lo ordenado y lo práctico de los presidentes americanos, ¿no? Cuando vino Clinton acá o cuando fuimos a Estados Unidos, ¿no? Clinton trajo acá como 5 o 6 Galaxy, que son como el Hércules, trajeron los autos, las municiones, las armas, los camiones, la comida de cada uno. La comida de cada uno vino de Estados Unidos, o sea, acá, por ejemplo, cambiaban la persona en la puerta donde estaba. No, allá no se iba, le traían como una especie de bandejita con la comida.
una vianda, por ejemplo, ¿no? Y después el presidente americano no baja del auto hasta que se miran entre todos y ahí le abren la puerta. Acá los presidentes se tiran del auto. Sí. No, la seguridad americana es impresionante. No, tremenda. Me estoy acordando ahora en Sí. Miami, fuimos a Miami, me acuerdo, y entonces yo voy a ver la suite del presidente, y me dice, mire, vino una persona antes que usted que me hizo tapiar las ventanas. ¿Cómo tapiar las ventanas? Sí, sí. Entonces voy a la suite y estaban todas las ventanas tapiadas con no con hierro ni nada, con madera, pero revestida, un trabajo hicieron. Sí. No, le digo, viene el presidente, acá me echa. No, bueno, esto no. Entonces me voy a ver qué otra habitación tiene. Y esta la suite presidencial. No, pero la suite presidencial acá no puede venir. Y esto para sacarlo y no podemos porque está todo, no sé cómo lo ven. Bueno, cambié la habitación. A la noche me estaba buscando el servicio secreto. Me quería un poco menos que detener. No. Porque ellos habían hecho toda una coordinación de las ventanas, a ver dónde ponían francotiradores para vigilar y para mirar. No, fue una cosa. Y Claro. yo ni me acordé del servicio secreto. Cuando me lo vinieron a decir. Yo me quería Y morir, pondrán un par de camaritas ahí para hacer inteligencia. ¿Qué opinan ustedes? No sé, eso yo tanto no sé, pero tienen todo muy estructurado. Inclusive, mira, nos ha pasado, hemos estado en el Hotel Waldorf, en este caso con Menem, y nos vinieron a avisar que en 1 hora iban a cerrar la puerta de ingreso, o sea, a tal hora no se va a poder ni salir ni entrar del hotel porque va a ser Clinton para una recepción, ni se iba a ver con Menem, pero venía una recepción privada. Bueno, ellos cuando está por entrar el presidente, ni entra ni sale nadie, es como que congelan la imagen. Después yo hablé con uno de los jefes de la custodia y él me explicaba que el mayor riesgo que ellos tienen es cuando llega el presidente o cuando se va, no en un trayecto. En general, bueno, el pobre Kennedy fue en un trayecto, ¿no? Pero el peligro de eso es cuando llega o cuando se va. Entonces, bueno, nos vino a avisar para que si queríamos irnos, que nos vayamos. Al final, el presidente de Menem decidió quedarse. Pero congela la imagen, es tremenda Sí, la profesionalidad Sí, es tremendo. que tiene estos tipos. Una cosa, bueno, me estoy acordando ahora de Pinochet. Pinochet tenía 3 Mercedes iguales, del mismo color. Él subía al auto, en la esquina ya no sabías en qué auto estaba. Se cambiaba como las nueces. Esto, mire, me estoy acordando ahora que no lo conté nunca. Lo tengo que contar en el libro que estamos haciendo. Sí, Te juro, eran 3 autos iguales. Él se subía, hacían así, Sí. no sabía dónde estaba. Mirá. Bueno, y los americanos por lo general traen 2 limusines también iguales. Sí. Me También acuerdo sé. que, yo no sé si fue Bush, que trajeron un bus falso, digamos, Sí. Un doble. Con la misma fisonomía, sí, muy parecido. Muy parecido. Qué tremendo. Y lo que pasa es que son países, viste, que. ¿A Putin lo conociste? ¿Cómo? A Putin. No, a Putin no, yo ya no estaba trabajando, no, a Putin no lo conocí. Él también debe tener una seguridad impresionante. Sí, no sé si conocí a Gorbachov, pero no, a Putin no. Ah, Gorbachev. Sí, también, pero también, sí, los rusos también. No, pero los americanos son. No, los americanos son de otro planeta. Sí. Tremendo. Los chinos también. Los chinos también, sí. Los chinos también. Bueno, los chinos también cumplen el horario, están con un librito ahí y te golpean la puerta. No, y la seguridad del presidente chino es impresionante. Claro. Los chinos también. Sí. Bravo el tema. Sí. Bueno, Aparte vamos conociendo las distintas culturas de otro lugar, y entonces es sumamente interesante, ¿no? Sí. Claro. ¿Y Yo una vez discutí, ¿Cómo ustedes se manejan o cómo la parte ceremonial se maneja con todo eso? Claro, y aparte con el tema de seguridad, una vez discutí con un americano porque venía un secretario de Estado, no me acuerdo si de Comercio y demás, y querían entrar al despacho del ministro, porque ellos recorren todo el edificio, pero de todo ponen seguridad por todos lados, y querían entrar al despacho del ministro. Entonces yo le pregunté si nosotros fuésemos a su despacho, a su oficina, nosotros podríamos hacer una previa en el despacho del secretario. Me dijeron que no, entonces acá tampoco. Es simple. Claro. Sí. Entonces acá tampoco, me pareció una falta de respeto.
Ah, bien, también ustedes se pusieron firmes. Claro, porque, digamos, Tiene que ser mutuo respeto, claro. claro. Entonces, y me miraron raro, pero no entraron. Sí, es bravo, bravo. Cuando se juntó Boris Yeltsin con Clinton, y Boris Yeltsin estaba borracho, alguna vez tocó un caso de alguien Sí. borracho o alguien así como que no estaba siguiendo el protocolo, que no sabían cómo Sí, manejar. ¿Ah, les tocó? Yo sí. no sé si... Sí, a nivel secretario de Estado, sí. Ajá. Ok, ¿eso va a estar en el libro? No sé. Sí, pero a nivel quién? secretario de Estado, sí, gente que no ha estado en su mejor momento. O alguien que se enfermó, como el caso de Bush en China, que fue tremendo ese también cuando Sí, se desmaya. sí, sí. Una vez en un acto se desmayó un presidente de un banco muy importante de Estados Unidos. Se ¿Así? desmayó, sí. No, Del no, Citibank, sí. por Ahí suerte no tienen me la tocó. ambulancia, tiene todo eso listo, ¿no? La Nosotros en el ambulancia. ministerio tenemos, Ustedes sí. Sí, sí. Sí, nosotros Ok. también, bueno, el presidente también. en el ministerio tenemos servicio médico y tenemos todo ahí, sí. Ah, ok, Sí, me bien. estoy acordando ahora que tiene que ver con esto de la salud. Con el presidente Menem llevábamos la sangre de su grupo que era positivo, y llevábamos sangre. Entonces el médico, Alejandro Félix, que era una excelente persona, además de médico, nos hacía poner en la heladera del hotel un vaso de agua, que se congelaba el agua, se había congelado la sangre. Entonces nos servía. El problema era que, viste, vos vas al interior o vas al exterior y hay heladeras que funcionan bien, funcionan mal, unas congelan, otras no. Así que tuvimos varios dolores de cabeza por eso, hasta que en algún viaje a Estados Unidos yo vi una heladera de esas que era multicorriente, porque claro, en el avión se ponía, o sea, sacaban de una heladera, se ponían en la heladera del avión, de la heladera del avión en una heladera del auto, de la heladera del auto íbamos al hotel, era todo les puedo asegurar, una cosa, Ah, y a veces sí. eran 5 o 6 unidades, ¿no?, de sangre. Ah, Y hasta que, bueno, logramos eso, pero con eso solucionamos el problema, ¿no? Porque la heladera nunca salía, la sangre nunca salía dentro de la heladerita, que la enchufábamos a 12 volts, a 6, a 220, a lo que sea, en y el auto, en el hotel. eso lo tuvieron, ¿cuánto tiempo estuvo Menem? ¿12 años? ¿10? 10 años y medio, ¿10? 10 y medio. ¿Por 10 años con la sangre por todos lados? Sí, 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 ¿no? La sangre y los remedios. Les puedo contar que había 2 bolsos de medicamentos. No sabes lo que era. El ¿No? médico era muy precavido, porque bueno, además nos atendía a todos nosotros, si nos dolía algo también nos atendía, pero llevaba medicamentos y estaban perfectamente identificados los que eran cardíacos, los que eran para neurológicos. Era toda una ingeniería, ¿eh? Eran 2 Sí. bolsos de medicamentos más la sangre. Bueno, y después con el tiempo, Kirchner fue más práctico, llevaba custodias con su grupo sanguíneo. No me digas. No todos, no todos, pero llevaba 3 o 4. Claro, si necesitaba sangre, agarraba uno, tiraba y ya está, más fácil. El protocolo también forma parte de las despedidas, de los funerales. Y bueno, si hubo un funeral en Argentina polémico, o llamativo y masivo, fue el de Maradona. Para ustedes, o sea, ustedes podrían, por ejemplo, brindar servicios en esos contextos. Uno podría contratar a alguien para que haya protocolo, por ejemplo, en un funeral, en un acto así. Sería algo privado, me imagino, en ese caso. Sí, digamos, sí, uno podría dar ese servicio, pero lo que creo es que ahí falló una falla importante en la organización, ¿no? En el poco tiempo en la organización, digamos, una de las cosas fundamentales que tiene el ceremonial del protocolo es la aplicación de criterios, es factible y no es factible, ¿no? Entonces, Sí. en tanto tiempo es factible. Maradona es un ídolo nacional, iban a ir millones de personas. Desconocer Claro. eso, y en 5 horas no se iba a poder despedir, o en 6 o en 12, no recuerdo cuántos fueron. Entonces esa factibilidad hacía que todos sabíamos que iba a ser un desastre, ¿no? Sí, Pero ese desastre prohibió al país despedirse. sí, no se puso en la casa de gobierno porque
como dice Raquel, a Maradona habría que haberlo tenido 4 o 5 días. Sí, Si hay por gente que unas horas no iba a ser, ¿no? Y claro. Y realmente, digamos, a Pelé lo velaron y toda la gente fue prolijamente a despedirse, porque en el fondo, uno, con este tipo de actos o de acciones, prohíbe a un sector de algo, digamos, ¿no? En este caso, a las personas que se quedan despedir. Digamos, Sí. no es solo la organización para que esté lindo y esté con flores, es mucho más, es un mensaje que uno da en cada cosa que organiza. Sí, tal cual. ¿No? Claro. En el caso de Maradona se hizo, yo ahora no me acuerdo, se realizó en Casa de Gobierno. en Casa de Gobierno, claro. Sí, en Casa de Por Gobierno. unas pocas horas y la gente no podía entrar. Cuando a Duhalde lo eligen presidente, él quiere que la banda y el bastón se lo den en el Congreso, porque ellos fueron los que lo hicieron presidente, no lo votó el pueblo. Y no está mal. A raíz de ahí, después también Kirchner fue en el Congreso. Bueno, ahí se produjo el cambio. Claro, los atributos de mando antes se entregaban en el Salón Blanco en la Casa de Gobierno. Bueno, Duhalde eligió eso como un respeto a sus colegas, a sus legisladores, y no lo veo mal, yo lo apruebo, me parece bárbaro que sea el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no tenemos que olvidar que son los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Después van a ser buenos o malos, pero son los representantes del pueblo de la Nación Argentina. ¿Qué le dirían a las nuevas generaciones o a las personas que les interese el protocolo, que quieran entrar en ese mundo, que quieran empezar? Raquel, te sigo yo, después le agrego algo. Que hagan un curso con nosotros. Que hagan un curso con nosotros, en primer lugar, y en segundo lugar, que esto de que el ceremonial y el protocolo está fuera de moda, no, siempre hay una estructura, siempre hay una estructura. Y dentro de esa estructura nos podemos manejar en la vida, en la naturaleza, en la religión, en lo espiritual, en todo hay una estructura, ¿no? Y eso es, por eso en nuestra casa, cuando organizamos algo, tenemos normas protocolares, el lugar para el abuelo, por ejemplo. ¿Qué se va a comer en función de los invitados? Pero tenemos un respeto a los mayores, digamos, hay normas protocolares que nos rigen, ¿no? Entonces yo creo que nosotros lo que queremos es que transmitir este mensaje de que está presente desde en una negociación comercial hasta en el Estado, obviamente, que es fundamental manejarnos dentro de esos límites, porque son los límites de respeto hacia el otro, de reconocer al otro, ¿sí? De darle el lugar. Si yo respeto, reconozco, doy el lugar que corresponde, ¿no? Y que en ese respeto uno puede marcar la diferencia, igualmente, ¿no? Sí, yo lo que le quiero agregar simplemente es que hagan lo que hagan, lo tienen que hacer con amor y con responsabilidad. Porque sobre todo en ceremonial hay tareas que son poco claras. No sabes dónde empieza y dónde termina ceremonial. Entonces, ¿qué es eso? Por poner un ejemplo, ¿dónde está el baño? Y que el baño tenga luz, y que tenga papel, y que tenga una toalla. Entonces yo digo, al chico que empieza, no pregunte, ¿tengo que hacer o no tengo que hacer esto? Hacelo. Cuanto más cosas hagan, mejor va a salir la ceremonia o el acto, ¿no? Y sobre todo poner amor y responsabilidad. Y más que todo eso, discreción. Y con eso creo que... Y bueno, criterio y sentido común, pero a veces no alcanza solo con eso. Nosotros queremos hacer una protesta, aprovechando esta oportunidad que nos dan, que es que en los actos oficiales en Argentina cada vez hay menos banderas. Eso sí. Eso ¿Sí? La bandera cada vez está menos presente. Y en todo acto oficial es obligatorio que esté la bandera, porque la bandera es la que nos representa a todo el pueblo argentino y a su soberanía. Al no estar la bandera, deja de ser oficial, dejamos de estar todos representados. ¿Cuál es el mayor daño que alguien le puede hacer a otro país? Es quemar su bandera. Claro. Porque lo representa. Si nosotros no estamos representados en un acto oficial, entonces esto es una protesta que tenemos con Sergio. ¿Dónde pueden encontrarlos y
¿Dónde encontramos sus talleres? ¿Qué talleres hay? ¿Dónde uno puede acceder a los talleres? Nosotros nos pueden encontrar en Instagram, en ceremonial.sin.precedencia, en nuestra página web, www.ceremonialsinprecedencia.com, y vamos a dictar cursos online para tener un alcance nacional, y talleres. Los talleres son presenciales de pocas horas, de unas 3 horas, donde tratamos temas, ¿no? Así que ese es nuestro curso. Y después asesoramos a asociaciones que quieran establecer como procedimientos en su trabajo cotidiano, ¿no? En sus reuniones. Por ejemplo, ¿cuántas veces pasa que uno llega a una institución y vos decís, tengo una reunión con tal, y el que está en la recepción se mira como diciendo de quién están hablando? Ya es un mal mensaje de ese lugar, de esa asociación. Si el recepcionista no sabe que yo vengo o no sabe con quién me reúno, ahí hay un problema de comunicación serio. Es así. Estás transmitiendo un mensaje de que no se está cuidando todos los detalles, ¿no? O que Perdón, la persona que se va a reunir no es importante. Última pregunta de mi parte. ¿Por qué están haciendo el proyecto juntos? ¿Nosotros? Porque nos conocemos del trabajo, paralelamente cuando ella estaba en economía, yo estaba en gobierno, y nos conocimos trabajando. ¿Hace cuánto? Del siglo pasado. Y qué sé yo, no, Del sí, siglo sí. pasado es. Sí, lindo, ¿no? Y con Sergio nos juntábamos a charlar. cada tanto nos encontrábamos a tomar un café o a charlar, y hablamos, terminábamos del 90% de la charla, nos empezamos a dar cuenta que era de ceremonial. Y ahí fue cuando tenemos que hacer algo con esto. Claro, sí. Sí, me imagino los secretos que ustedes, de las experiencias y las cosas que habrán compartido totalmente en confidencia, ¿no? Con esa confianza de poder charlar de todas las experiencias y sí, cosas históricas y súper importantes. Sí, sí. No mucha gente tiene idea de lo que pasa atrás de las cámaras. Ustedes son un ejemplo de cómo poder llevarse con gente de diferentes ideologías, diferentes culturas, religiones, pasar eso, y por eso es que es tan importante las relaciones, como te estás diciendo, y nosotros creemos en eso bajo Free Thinkers of the World, de cómo en vez de enfocar en las diferencias, tratemos de enfocar en las cosas que tenemos en común. Claro. Sí, Así sí, que la Argentina tiene muchísimo para ofrecer. Pero totalmente. Sí. no lo comunicamos. Nuestro canal busca conectar a las personas a través del poder de las historias, de la comunicación, de la empatía, y está muy relacionado a lo que es el ceremonial y el protocolo, que también busca generar un ambiente de respeto para que pueda haber un intercambio, un acto. Claro. Así que eso está buenísimo. Así que igual, por ahí voy a tener que tomar el curso de ustedes, ahora cuando vaya para Argentina. Los cursos arrancan a mediados de abril, y si están interesados... Sí, a mediados de abril. Sí. Ya te digo. Exactamente. ¿Online? Online. Online. Van a ser bueno. online. Qué lindo. Sí, vamos a hacer online. En el Instagram, mientras buscan ceremonial.sin.precedencia. Bueno, muchas gracias Sergio y Raquel por sumarse. Mariano, ¿querés decir algo para cerrar? No, realmente fue un placer, aprendí un montón de cosas, me encanta el proyecto que están haciendo y muy agradecido de que lo hayan compartido acá con nosotros. Chicos, Sergio, Raquel. Sí, no, yo les agradezco también, Euge y Mariano, la nota, me encantó. Estuvieron muy preguntones, pero eso hizo que abramos la cabeza, en mi caso por lo menos, así que estoy muy contento. Y estoy contento también con el proyecto que estamos haciendo con Raquel, que Ceremonial y Protocolo siga adelante. Y bueno, nada, gracias. Bueno, yo les agradezco a los dos, a Mariano y a Eugenia, por esta invitación, y hagamos una revolución por el buen trato, el respeto y la cortesía. Exactamente. Me encantó. Felicitaciones por este proyecto, ceremonial.sin.precedencia en Instagram, vayan a seguirlos. Y también síganos a nosotros. Si les gustó este episodio, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Animate. Y nos vemos la próxima. Gracias por sumarse, Sergio y Raquel. Fue un placer enorme contar con ustedes. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Chao. Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate. Hasta la próxima.